Hola, hola, mi gente hermosa y apasionada por el mundo del espectáculo turco. Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desentrañamos los secretos, los chismes y las historias más jugosas de sus estrellas favoritas. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, algo que ha sacudido los cimientos del fandom de una de las parejas más queridas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, han escuchado bien. Hoy vamos a sumergirnos en el rumor de la supuesta traición de Kerem Bürsin a Hande Erçel. Sabemos que muchos de ustedes son verdaderos fans de esta pareja, que vibraron con su química en pantalla y fuera de ella, y que aún guardan la esperanza de una reconciliación. Pero antes de que saquen las antorchas y los trinches, les pedimos que mantengan la mente abierta y escuchen lo que tenemos para contarles. Vamos a analizar los hechos, los rumores y las posibles explicaciones detrás de esta supuesta traición. Pero antes de que entremos en materia, queremos recordarles lo importante que es para nosotros su apoyo. Si disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su suscripción nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, manos a la obra. El culebrón Hande Erçel y Kerem Bürsin ha dado mucho que hablar desde que se confirmó su romance durante el rodaje de la exitosa serie Sen Kalkam, Llamas a mi puerta. Su química en pantalla era innegable y la noticia de que su amor había trascendido la ficción hizo que sus fans enloquecieran de alegría. Durante un tiempo Hande y Kerem fueron la pareja perfecta, la envidia de muchos y el ejemplo de un amor de cuento de hadas. Compartían fotos juntos, se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales y se les veía felices y enamorados en eventos públicos. Su relación parecía sólida y prometedora, y muchos incluso se atrevieron a pronosticar una boda en el futuro cercano. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. De repente los rumores de crisis comenzaron a circular. Se decía que Hande y Kerem estaban distanciados, que ya no se les veía juntos con tanta frecuencia y que incluso habían dejado de seguirse en redes sociales. Al principio muchos lo tomaron como simples chismes sin fundamento, pero la ausencia de declaraciones oficiales por parte de la pareja alimentó aún más las especulaciones. Finalmente la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La noticia fue recibida con tristeza y decepción por sus fans, quienes no podían creer que su pareja favorita se había separado. Las razones detrás de la ruptura nunca se hicieron públicas, pero rápidamente comenzaron a circular diferentes teorías sobre lo que había podido suceder. Y es aquí donde entra en juego el tema central de nuestro vídeo, la supuesta traición de Kerem Bürsin a Hande Erçel. ¿De dónde viene este rumor? ¿Quién fue la persona involucrada? ¿Y qué tan cierto es todo esto? Prepárense porque vamos a desglosar todos los detalles. El rumor de la traición surgió a raíz de unas fotografías que comenzaron a circular en redes sociales. En estas imágenes, se veía a Kerem Bürsin en compañía de otra mujer, una joven actriz turca llamada Melisa Dongel. Las fotografías no eran comprometedoras, simplemente se les veía conversando en un café y saliendo juntos de un restaurante. Sin embargo, esto fue suficiente para que los fans de Hande Erçel saltaran a la conclusión de que Kerem había estado engañando a Hande con esta otra mujer. La histeria colectiva en redes sociales fue inmediata. Los fans de Hande comenzaron a atacar a Kerem y a Melisa, la supuesta tercera en discordia, llenando sus perfiles con comentarios ofensivos y acusaciones de traición. Se crearon hashtags como #Kerem Bürsin traidor y #Hande Erçel merece algo mejor, y la polémica se extendió como la pólvora. Memes, GIFs y hasta vídeos editados inundaron la red, haciendo aún más viral la supuesta infidelidad. Pero, ¿hay alguna evidencia real de que Kerem Bürsin haya engañado a Hande Erçel? La respuesta, como ya adelantábamos, es no. Las fotografías que desataron la polémica no demuestran nada. Simplemente muestran a Kerem compartiendo tiempo con una colega. No hay besos apasionados, no hay abrazos comprometedores, no hay nada que indique que haya habido algo más que una relación profesional o de amistad. Analicemos las imágenes con lupa. En una de ellas, Kerem y Melisa están sentados en una mesa de café, conversando animadamente. Él gesticula con las manos, ella sonríe. En otra, salen del restaurante, él abre la puerta para ella. Gestos de cortesía, diríamos muchos. ¿Suficiente para acusar de infidelidad? Absolutamente no. Es importante recordar que Kerem Bürsin es un actor famoso, y como tal, está constantemente rodeado de personas, tanto hombres como mujeres. Es normal que se le vea interactuando con sus colegas, y no podemos asumir que todas sus interacciones son prueba de una infidelidad.
Además, Melissa Dongel, la actriz señalada, es una figura pública que ha trabajado en varias producciones importantes en Turquía. Es altamente probable que Kerem y ella se conocieran profesionalmente y que su encuentro fuera simplemente una reunión de colegas. Además, debemos tener en cuenta que las relaciones en el mundo del espectáculo son complicadas. Las agendas apretadas, la presión mediática y la distancia física pueden poner a prueba incluso a las parejas más sólidas. Es posible que Hande y Kerem simplemente hayan tenido problemas en su relación que no pudieron superar, y que la presencia de otra mujer en la vida de Kerem no haya tenido nada que ver con la ruptura. Tal vez los largos periodos de grabación, los viajes constantes y las exigencias de sus respectivos trabajos hayan erosionado la relación. Quizás las expectativas del público y la presión de mantener una imagen perfecta hayan sido demasiado pesadas. Son factores que suelen influir en las relaciones de las celebridades. Pero, ¿por qué entonces el rumor de la traición cobró tanta fuerza? En parte se debe a la idealización que muchos fans tienen de sus ídolos. Cuando una pareja famosa se separa, es común que los fans busquen un culpable, una explicación que justifique la ruptura. Y en muchos casos, la infidelidad es la explicación más fácil y atractiva. Es más fácil culpar a un tercero que aceptar que una relación puede simplemente terminar por incompatibilidad, desgaste o diferencias irreconciliables. La traición añade drama, emoción y un villano claro a la historia, alimentando la necesidad de una narrativa simplificada. También influye el hecho de que las redes sociales amplifican los rumores y las especulaciones. Un simple comentario o una fotografía malinterpretada pueden convertirse en una noticia viral y generar una ola de odio y acoso en línea. Es importante recordar que lo que vemos en redes sociales no siempre es la realidad, y que muchas veces las cosas no son lo que parecen. La viralidad de la información, la rapidez con la que se difunde y la falta de verificación de los hechos contribuyen a la propagación de noticias falsas y rumores sin fundamento. La presión de los likes, los comentarios y la necesidad de generar contenido atractivo fomenta la creación y difusión de información sensacionalista, a menudo sin importar la veracidad de la misma. Además, no podemos ignorar el papel que juegan los medios de comunicación en la difusión de estos rumores. Los tabloides y las revistas del corazón a menudo se aprovechan de la vida privada de las celebridades para generar titulares sensacionalistas y aumentar sus ventas. En muchos casos, inventan historias o exageran los hechos para crear polémica y atraer la atención del público. Se publicaron artículos con titulares alarmistas como «¿Kerem Bürsin la engañó?», «Descubren al actor con otra mujer», o «Hande Erçel devastada tras la infidelidad de Kerem», generando aún más confusión y alimentando el morbo del público. Volviendo al caso de Hande Erçel y Kerem Bürsin, es importante señalar que ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido el rumor de la traición. Ambos han mantenido un perfil bajo desde la ruptura, evitando hablar de su relación en público. Esto ha alimentado aún más las especulaciones, pero también ha demostrado su respeto mutuo y su deseo de proteger su privacidad. Su silencio, aunque comprensible, ha sido interpretado de diversas maneras por los fans y los medios. Algunos lo ven como una confirmación tácita de la infidelidad, mientras que otros lo interpretan como una señal de madurez y respeto hacia su relación pasada. Algunos medios han sugerido que la ruptura se debió a diferencias irreconciliables en sus agendas profesionales. Se dice que Hande Erçel está enfocada en su carrera como actriz, mientras que Kerem Bürsin está interesado en expandirse como productor y director. Estas diferencias de objetivos podrían haber generado tensiones en la relación y haber contribuido a la ruptura. La ambición profesional y la búsqueda de nuevos horizontes pueden ser factores determinantes en la disolución de una relación, especialmente cuando ambos miembros de la pareja están en la cima de sus carreras. Otros rumores apuntan a la presión mediática como factor determinante en la separación. La constante atención de los paparazzi y la exposición constante en redes sociales podrían haber asfixiado a la pareja y haber afectado su bienestar emocional. La falta de privacidad, el constante escrutinio y la presión de mantener una imagen pública perfecta pueden ser agotadores y afectar negativamente la salud mental de las personas. Pero independientemente de las razones detrás de la ruptura, lo cierto es que Hande Erçel y Kerem Bürsin han seguido adelante con sus vidas. Hande ha continuado cosechando éxitos en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas. Kerem también ha estado trabajando en nuevos proyectos, explorando su faceta como productor y director. Hande ha sido vinculada sentimentalmente con otros actores, aunque ninguno de estos rumores ha sido confirmado. Kerem, por su parte, se ha mantenido más reservado en cuanto a su vida personal, enfocándose principalmente en su trabajo. Ambos han demostrado ser profesionales y resilientes, capaces de superar la adversidad y seguir adelante con sus sueños. Y eso es algo que sus fans deben admirar y respetar. Su capacidad para seguir adelante después de una ruptura tan pública y mediática es un ejemplo de fortaleza y profesionalismo. Han demostrado que es posible mantener la calma y la dignidad incluso en medio de la tormenta.
Ahora bien, es importante recordar que tanto Anne Ercel como Kerem Bürsin son seres humanos, con sentimientos y emociones. Han pasado por una ruptura dolorosa, y merecen que se respete su privacidad y se les permita seguir adelante con sus vidas sin ser juzgados ni acosados. El acoso en redes sociales, los comentarios ofensivos y las acusaciones infundadas pueden tener un impacto devastador en la salud mental y el bienestar emocional de las personas. Es importante recordar que detrás de las pantallas hay seres humanos con sentimientos y emociones, y que nuestras palabras pueden tener consecuencias reales. Es fácil dejarse llevar por los rumores y las especulaciones, pero debemos recordar que no conocemos la verdad completa. Solo Hande y Kerem saben lo que realmente sucedió entre ellos, y tienen derecho a mantener esa información en privado. Es importante respetar su derecho a la privacidad y evitar hacer juicios de valor basados en información incompleta o rumores sin fundamento. En lugar de alimentar el odio y la negatividad en redes sociales, deberíamos enfocarnos en apoyar a Hande y a Kerem en sus proyectos profesionales. Celebrar sus éxitos y respetar sus decisiones. Demostrarles que estamos ahí para ellos, no para juzgarlos. Mostrar empatía y comprensión hacia su situación, reconociendo que están pasando por un momento difícil y que merecen nuestro apoyo y respeto. Y sobre todo, debemos recordar que las relaciones son complicadas y que las rupturas son dolorosas. No debemos idealizar a las parejas famosas ni esperar que vivan un cuento de hadas perfecto. Son personas como nosotros, con sus virtudes y sus defectos, y merecen ser tratadas con respeto y empatía. La idealización de las parejas famosas puede generar expectativas irreales y frustraciones innecesarias. Es importante recordar que las relaciones son complejas y que no siempre son lo que parecen desde afuera. Así que antes de creer cualquier rumor o especulación, antes de atacar a Hande Ercel o a Kerem Bürsin, les pedimos que se pongan en sus zapatos. Imaginen cómo se sentirían si su vida privada fuera objeto de escrutinio público, si cada uno de sus movimientos fuera analizado y juzgado por millones de personas. Pensemos en el impacto que esto tendría en nuestra salud mental, nuestras relaciones personales y nuestra capacidad para llevar una vida normal. Les aseguramos que no sería fácil. La presión constante, el acoso en redes sociales y la falta de privacidad pueden ser extremadamente difíciles de soportar. Por lo tanto, hagamos un esfuerzo por ser más comprensivos y respetuosos. Dejemos de alimentar el odio y la negatividad en redes sociales. Y enfoquémonos en apoyar a Hande Ercel y a Kerem Bürsin en sus carreras y en sus vidas personales. Promovamos una cultura de respeto y empatía en las redes sociales, evitando la difusión de rumores y especulaciones infundadas. Ellos se lo merecen. Ellos merecen el beneficio de la duda, el respeto a su privacidad y la oportunidad de seguir adelante con sus vidas sin ser juzgados ni acosados. En resumen, el rumor de la traición de Kerem Bürsin a Hande Ercel se basa en especulaciones y fotografías malinterpretadas. No hay evidencia real de que Kerem haya engañado a Hande, y es importante recordar que las relaciones son complicadas y que las rupturas son dolorosas. En lugar de alimentar el odio y la negatividad en redes sociales, deberíamos enfocarnos en apoyar a Hande y a Kerem en sus proyectos profesionales y respetar su privacidad. La difusión de rumores y especulaciones solo contribuye a generar más dolor y sufrimiento para todas las partes involucradas. Gracias por acompañarnos en este vídeo. Esperamos que les haya resultado informativo y entretenido. Sabemos que es un tema delicado, pero creemos que es importante analizarlo desde una perspectiva objetiva y respetuosa. Nuestro objetivo es brindar información veraz y objetiva, evitando la propagación de rumores y especulaciones infundadas. Queremos agradecerles de corazón por su apoyo constante. Sin ustedes, este canal no sería posible. Nos encanta compartir nuestras pasiones con ustedes y leer sus comentarios y opiniones. Su apoyo nos motiva a seguir creando contenido de calidad y a mantenerlos informados sobre las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Así que, hablando de comentarios, ¿qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Creen que Kerem Bürsin traicionó a Hande Ercel? ¿O creen que todo es un rumor sin fundamento? Déjenos sus opiniones en la sección de comentarios. Nos encantaría saber lo que piensan. Queremos fomentar un debate respetuoso y constructivo sobre este tema, invitándolos a compartir sus opiniones y perspectivas de manera abierta y honesta. Y antes de despedirnos, queremos recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido para ustedes. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.